Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de noticias favoritas sobre el mundo del espectáculo, el chismorreo jugoso y por supuesto, todo lo que concierne a nuestro querido Can Yaman. Estamos aquí listos para sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y quizás, solo quizás, una pizca de esperanza en el horizonte amoroso de este galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de explosiones emocionales, reconciliaciones que parecen un sueño lejano, y un actor que, según parece, lo está dando absolutamente todo por amor. Si son tan fans de Can como nosotros, o si simplemente disfrutan de un buen drama romántico, este es su lugar. Pero antes de que empecemos con el plato fuerte, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta lo que ven. Vamos a ello. Hoy el aire está cargado de preguntas. Preguntas que nos queman por dentro y que seguramente ustedes también se están haciendo. ¿Qué está pasando realmente con Can Yaman? ¿Es cierto que ha tenido un arrebato, una explosión emocional de esas que te dejan sin aliento? Y la pregunta del millón, la que nos quita el sueño a muchos, ¿hay alguna esperanza de reconciliación con esa persona especial que, a pesar de la distancia o los obstáculos, sigue ocupando un lugar privilegiado en su corazón? Las últimas semanas han sido un verdadero carrusel de informaciones, algunas contradictorias, otras simplemente especulativas. Pero una cosa parece clara, Can Yaman no está pasando por su mejor momento. Fuentes cercanas al actor que prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de una presión constante, de una exigencia laboral asfixiante y sobre todo, de una profunda soledad emocional. Imaginen por un momento la vida de Can. Un actor reconocido mundialmente asediado por fans, con una agenda repleta de compromisos profesionales. Una vida que desde fuera puede parecer idílica, pero que en la intimidad, puede ser una fuente inagotable de estrés y frustración. Y es que detrás de la sonrisa que vemos en las alfombras rojas y en las pantallas, se esconde un hombre que, como todos nosotros, tiene sus propios demonios y batallas internas. Se rumorea que la distancia ha sido un factor clave en esta situación. Las largas jornadas de rodaje y los viajes constantes, la dificultad para mantener una comunicación fluida, todo esto inevitablemente pasa factura. Y cuando el amor está en juego, la distancia puede ser un enemigo implacable. Pero no nos adelantemos. No todo está perdido. Porque la historia de Can Yaman es un relato de pasión, de entrega y de una búsqueda constante de la felicidad. Porque también hay indicios, pequeños destellos de esperanza que nos hacen creer que Can Yaman no está dispuesto a rendirse. Se habla de gestos discretos, de mensajes sutiles a través de las redes sociales, de intentos por acercarse a esa persona que tanto añora. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase, lo da todo por su amor. Esta frase, que resuena con fuerza en los círculos cercanos al actor, nos habla de un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por recuperar lo que considera esencial en su vida, el amor. ¿Qué significa realmente esto? Pues según nuestras fuentes, Can está dispuesto a hacer sacrificios importantes en su vida profesional para poder dedicar más tiempo y energía a su vida personal. Se dice que incluso ha rechazado algunos proyectos muy interesantes para poder estar más cerca de la persona que ama. Un gesto que demuestra la magnitud de sus sentimientos y su compromiso con la relación. Algunos insiders comentan que Can ha declinado ofertas de Hollywood que podrían haber catapultado aún más su carrera internacional, prefiriendo proyectos que le permitan mantener una base más cercana a Europa. Esta decisión, vista por muchos como un acto de valentía y autenticidad, subraya la prioridad que le da a su vida personal. Pero, ¿de quién estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su carrera, algunas más públicas que otras. Y aunque no podemos confirmarlo al 100%, todo apunta a que la persona en cuestión es. Redoble de tambores, sí, están pensando bien, Diletta Leotta. El nombre de la bella periodista italiana vuelve a sonar con fuerza en los pasillos de la farándula, alimentando las esperanzas de miles de fans que añoran verlos juntos de nuevo. La relación entre Can y Diletta fue un verdadero fenómeno mediático. Dos personalidades fuertes, atractivas y exitosas que de repente, se enamoraron y vivieron un romance torbellino. La prensa rosa no se cansaba de fotografiarlos juntos, capturando momentos de complicidad y pasión que rápidamente se viralizaban en las redes sociales. Su romance parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de
Una película de Hollywood. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias de carácter terminaron por separarlos. Sin embargo, parece que el amor, o lo que sea que sintieron el uno por el otro, nunca se desvaneció. Las llamas de la pasión, aunque apagadas por un tiempo, parecen estar resurgiendo con fuerza. En los últimos meses, hemos visto señales que apuntan a un posible acercamiento entre Khan y Diletta. Intercambio de likes en redes sociales, comentarios sutiles, incluso algunos rumores de encuentros secretos. Los detectives de Internet han hecho su trabajo, analizando cada publicación y comentario en busca de pistas que confirmen la reconciliación. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, la esperanza sigue viva. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones, con hashtags como #Khan-Diletta Forever y #Reconciliación ya inundando las plataformas. Los fans fervientes creyentes en el amor verdadero, se aferran a cada rumor y a cada gesto como si fueran señales divinas. Pero volvamos a la supuesta explosión de Khan. ¿A qué se debe este arrebato emocional? Pues según parece, la frustración acumulada, la presión constante y la distancia de Diletta han sido la gota que colmó el vaso. Se dice que Khan ha tenido una fuerte discusión con su representante, a quien culpa de sobrecargarle de trabajo y de no tener en cuenta sus necesidades personales. La tensión en el set de rodaje, la exigencia de cumplir con los plazos y la falta de tiempo para dedicarse a sí mismo y a sus seres queridos han generado un ambiente de estrés constante. También se habla de una crisis de ansiedad y de un sentimiento de soledad profunda. A pesar de estar rodeado de personas, Khan se siente solo, incomprendido y anhela la compañía de alguien que lo ame por quien es, y no por la imagen que proyecta. Es importante recordar que Khan Yaman, al igual que cualquier otra persona, es un ser humano con emociones y sentimientos. Y aunque su vida pueda parecer envidiable desde fuera, también tiene sus propias luchas y dificultades. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es fundamental ponerse en su lugar y tratar de comprender su situación. Detrás del actor famoso y exitoso, se esconde un hombre que anhela una vida normal, un hogar y una familia. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá reconciliación entre Khan y Diletta? ¿Logrará Khan superar esta crisis emocional y recuperar la estabilidad en su vida personal y profesional? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que Khan Yaman es un hombre perseverante y luchador. Y si realmente está dispuesto a darlo todo por amor, como se dice, no descartemos la posibilidad de un final feliz. La historia de Khan y Diletta es un claro ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama y la distancia. Por supuesto, todo esto son rumores e informaciones extraoficiales. La única verdad absoluta es la que Khan Yaman y Diletta Leotta decidan compartir con el mundo. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí atentos a cualquier señal, cualquier indicio que nos permita vislumbrar un rayo de esperanza en esta historia de amor. Estaremos monitoreando sus redes sociales, analizando sus entrevistas y buscando cualquier pista que nos revele el futuro de esta apasionante relación. Así que, en resumen, hemos visto cómo Khan Yaman aparentemente ha tenido una explosión emocional debido a la presión laboral y la distancia de la persona que ama. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación con Diletta Leotta, y hemos destacado los sacrificios que, según se dice, Khan está dispuesto a hacer por amor. Hemos recordado que, más allá de la fama y el éxito, Khan Yaman es un ser humano con emociones y sentimientos, y que merece nuestro respeto y comprensión. Hemos explorado las complejidades de su vida bajo los reflectores y la presión constante que enfrenta. Pero más allá del chisme y la especulación, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, el equilibrio entre la vida personal y profesional, y la búsqueda del amor verdadero. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sueños, aspiraciones y vulnerabilidades. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del corazón de Khan Yaman. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es un espacio para la reflexión, el debate y la conexión. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Diletta tienen una oportunidad de reconciliación? ¿Qué consejo le darían a Khan para superar esta crisis emocional? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de las celebridades? ¿Cuál creen que es el mayor desafío para una relación en el mundo del espectáculo?
¿Han experimentado ustedes mismos la dificultad de mantener una relación a distancia? Dejen sus comentarios abajo, queremos saber lo que piensan. Queremos escuchar sus historias, sus opiniones y sus consejos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos investigando y trayéndoles las últimas novedades de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Hasta pronto.